Mark fue el primer museo histórico de la provincia de Santa Fe. Se crea en 1939 por una iniciativa de Julio Mark, que era un coleccionista, un historiador y además un juez de la Cámara de Apelaciones. Julio Mark era un gran estratega para formar colecciones y entre esas colecciones y esas salas que el nuevo museo iba a tener, la historia de Santa Fe iba a ser muy importante. Estanislao López era una de las figuras más importantes para Julio Mark, en la cual tenía que tratar de conseguir todos los objetos posibles para esta sala, ¿no? Julio Mark era además un sagaz coleccionista, tenía un montón de estrategias y planteaba distintos artilugios para conseguir estos objetos. Pero tenía un problema. El problema era que Estanislao López había sido muy remiso a su imagen. Había cuidado mucho su imagen, no le gustaba mucho exponerse, a diferencia de su compañero de la Federación, que era Juan Manuel de Rosas. Y Mark empieza justamente a buscar piezas en los herederos de Estanislao López. Esto es un proceso que va a durar un tiempo muy largo para constituir uno de los patrimonios más importantes sobre Estanislao López que tiene la provincia de Santa Fe. Rosas necesitaba la imagen de sus compañeros de la Confederación, de los líderes de la Confederación. Entonces por eso es que le pide a Estanislao López hacerse un retrato. Estanislao López se niega y es bastante remiso, y Rosas le envía a uno de los más reputados pintores que había en ese momento, que era el saboyano Carlos Enrique Pellegrini, a Santa Fe, para que retrate a él, a su esposa, a Pascual Echagüe y también a su esposa, y a su suegro, que era el protomédico de Santa Fe. Ese retrato hoy no lo tenemos, se perdió, pero cuando Pellegrini llega a Buenos Aires, lo transforman a este retrato en una litografía que va a ser uno de los mayores litógrafos de la historia del arte en Argentina, que es César Hipólito Bacle, que era un genebrino que estaba activo en ese momento y que se hace cargo de la litografía del Estado. Ese retrato se transforma en un retrato litográfico, que es el que nosotros tenemos acá también en el museo. Pero toda esta historia del patrimonio vinculado a la historia de Santa Fe y a Estanislao López tiene todo un proceso, y este proceso es, todo el trabajo que hizo Julio Mark en conseguir estas piezas, ¿no? Una de las primeras piezas y la pieza más importante que nosotros tenemos de Estanislao López es el bastón de mando, ¿no? Y después, en 1945, llegan los contactos con las bisnietas y bisnietos de Estanislao López, que hacen la más grande donación, ¿no? Donde hay muebles, sillones, un ajuar de joyas vinculadas a la esposa, a Josefa Rodríguez del Fresno, a sus hijos de Estanislao López. También tenemos una guitarra de su hijo. El patrimonio cada vez va creciendo más vinculado al brigadier general, hasta que llega esta pieza donada por Mercedes Álvarez Comas, ¿no? Esta pieza es una de las más importantes porque justamente podemos articular en ella un montón de relatos, un montón de historias podemos contar acá. Pero lo principal es que es la única pieza de Bacle hecha sobre un soporte textil. O sea que la destaca en la historia del arte por esa situación. Lleva el mismo retrato que la litografía, ¿no? Y toda esta guarda y estos tipos que usaba en distintas imágenes. La seda tiene un montón de complicaciones, no solo la temporalidad, la antigüedad que tiene este textil, todo lo que sufrió este textil, sino también que por cómo está compuesta la seda, la tendencia va a ser a descomponerse, ¿no? A tener problemas en torno a su conversión. El estado de conservación de la pieza es malo y requiere, como pieza única, una urgente restauración. Nos conectamos con el gobernador, le presentamos el proyecto y él empezó a estudiarlo. Consideró que era importante tener la obra en excelentes condiciones, en condiciones también que nos permita exhibirla, y el gobernador nos apoyó con fondos para poder iniciar esta restauración. Me parece que lo más interesante es justamente que en el momento en que estamos cumpliendo 85 años podamos rescatar una de estas obras, es lo que nos gratifica y es por lo que estamos trabajando.